¿Todos están viendo la pantalla? Sí, ¿no? Sí. Perfecto. Bien. ¿Qué es la programación lineal? La programación lineal es una técnica matemática que se utiliza para la solución de diferentes tipos de problemas, tanto teóricos como prácticos, en diferentes áreas del conocimiento. ¿Sí? Esta es una definición teórica. ¿Sí? La programación lineal es, sí, una técnica matemática que se utiliza para optimizar una función. Dicho de otras palabras, ¿sí? Esta función puede ser una función que yo tenga particular interés de optimizarla. Optimizar sería encontrar un punto óptimo, ¿sí? Esto puede llegar a ser tanto para maximizar como para minimizar. Encontrar uno óptimo sería el valor que mejor ajuste al problema, ¿sí? O sea, cuál es la cantidad con la que más beneficio obtengo, ¿sí? O cuál es el tiempo óptimo que tengo que trabajar para reducir los costos al mínimo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Son diferentes puntos de vista que puede tener una fábrica, por ejemplo, o una empresa, ¿sí? Aplicadas a diferentes cuestiones con distintas restricciones que se van a ir planteando, pero en donde el objetivo siempre es conseguir optimizar una función, ¿sí? Esa función puede ser cualquier cosa y puede estar ligada a cualquier ámbito. Nosotros lo vemos basado en la economía porque es el área de interés de ustedes, ¿sí? Pero esto también se utiliza en otras cuestiones, como por ejemplo la biología, la medicina, ¿sí? O sea, se usa también en otras materias. El éxito de su aplicación a problemas reales, sofisticados y complejos es avalado por una gran cantidad de instituciones productoras de bienes y servicios en muchos países del mundo. Generalmente se usa más en las empresas de bienes y servicios que en las empresas de productos, ¿sí? Por lo general, ¿sí? La programación lineal consiste básicamente en una construcción, solución y análisis de un modelo a un problema dado, ¿sí? Muchas veces el problema no es un problema fácil de plantear, ¿eh? Es un problema que contiene tantas variables que es difícil plantearlo, ¿sí? Porque al tener que tener en cuenta tantas variables, sí, a veces alguna, ¿sí? Se va sacando del modelo para ver si se puede optimizar mejor la función, ¿sí? Cuando el óptimo es algo y yo la verdad que esperaba ganar más plata, no esperaba ganar esto. Y bueno, pero la solución con estas variables me da esto. Y bueno, entonces quiere decir que hay que reducir variables, ¿sí? Entonces es un estudio que lleva mucho tiempo, ¿ok? Bueno, un problema de programación lineal consta de una función objetivo, ¿sí? Esta función objetivo tiene que ser lineal. Por algo se llama así el problema, ¿sí? Programación lineal se llama de esa manera justamente porque es todo lineal. No puede haber un cuadrado, no puede haber una raíz, no puede haber no sé, un número negativo, un número en el exponente, quiero decir, un logaritmo, ¿sí? Porque estaríamos en otro modelo que no es programación lineal, ¿sí? Es otro modelo que también es matemático y que tiene otra forma de resolverse, ¿sí? Y este está sujeto a ciertas restricciones de la forma de igualdades o desigualdades, ¿sí? Generalmente son desigualdades, no son igualdades, ¿sí? ¿Cuáles son los conceptos claves? La función objetivo, ¿sí? Que es la función que tengo que optimizar. Es fundamental que distingan cuál es la función objetivo, ¿sí? Las restricciones que representan las condiciones, ¿sí? Que tenemos que satisfacer, ¿sí? Sistemas de igualdades y desigualdades. Esto puede ser menor, menor igual, mayor, mayor igual o igual, ¿sí? Todas las combinaciones habidas y por haber. Y pueden estar mezcladas. El sistema de restricciones no siempre tiene que tener el mismo lineamiento, o sea, no todas las restricciones tienen que ser menor igual. Puede ser que tenga dos menores iguales y una que sea mayor, ¿sí? Bueno, será cuestión de pasar el modelo, ¿ok? Tipos de restricciones, tenemos dos restricciones, ¿sí? Las que son estructurales, ¿sí? Que son las restricciones que presenta el problema, ¿sí? Las que nos están diciendo, bueno, tengo tal tipo de limitaciones,
en mi fábrica o en mi empresa y tengo que satisfacerlas. No me puedo exceder, ¿sí? O no puedo hacer de menos, ¿sí? Que son los recursos, las condiciones que nos imponen las situaciones, ¿sí? Las limitaciones también estructurales que tiene la empresa, porque puede ser, no sé, yo necesito que trabajen 8 empleados y bueno, son 8, no tengo más de 8 para trabajar, ¿sí? Entonces tengo que poder cubrir mi problema con esa limitación que tiene la empresa. Y las condiciones de no negatividad. Presten atención a eso, ¿por qué? Porque si no van a estar dibujando en un área que no es real, ¿sí? Ustedes piensen que todo esto, las variables que vamos a trabajar, son las variables cantidad, cantidad en horas, o sea, tiempo, ¿sí? O dinero, ¿sí? O producción, ¿sí? Entonces esas variables son siempre positivas, ¿sí? O cero, a lo sumo, ¿sí? Pero no son negativas. Entonces siempre hay que aclarar que nuestras variables son mayores o iguales que cero, ¿sí? Porque si no, lo que va a pasar es que la región la van a tener en el segundo o en el tercero o en el cuarto cuadrante, ¿sí? Y no la van a limitar al primero. ¿Entienden? Entonces, ¿eso qué va a generar? Va a generar que el óptimo, porque como es una región y es una ecuación matemática, puede dar en cualquier lado, ¿no? Entonces, el óptimo me puede dar en un valor negativo, y sí, es el óptimo de la función. Sí, está bien, es el máximo ese, genial, pero me da negativo y yo no voy a fabricar menos 40 heladeras. No, eso no se puede hacer, ¿sí? Entonces, piensen que siempre tiene que estar en función del problema, ¿sí? Por lo tanto, la condición de no negatividad siempre hay que escribirla y tenerla en cuenta. ¿Qué es la solución gráfica? Ojo acá. Cuando un modelo de programación lineal se expresa en términos de dos variables estructurales, solo dos variables, ¿sí? Se puede resolver con el procedimiento gráfico. Si no, no. Si tiene tres o más, ya no puedo hacerlo por el procedimiento gráfico. Lo que tendría que hacer es resolver, por ejemplo, por el dual o por el simplex o por cualquiera de estos métodos alternativos que tengo, pero que no son el gráfico. ¿Sí? El gráfico solamente se pueden hacer en dos variables. ¿Ok? Entonces, hay muchos de los problemas que tienen en el foro que son de dos variables y pueden resolverlos por el método gráfico. ¿Sí? Hay otros que no. Fíjense que en este método gráfico, este es un ejemplo que yo les puse ahí, solamente dibujo el primer cuadrante, no dibujo el segundo, el tercero, el cuarto, ¿sí? No, no nos interesa, ¿sí? Solamente está el primer cuadrante, ¿sí? Y hay una región, que es la región interna. Puede ser que sea esa, como podría haber sido el triangulito de arriba, como podría haber sido el triangulito de abajo, ¿sí? Pues podría haber sido cualquiera de las regiones cerradas, ¿ok? Bueno, hay que delimitarla, hay que ver qué nos da las restricciones para saber cuál es la región factible. ¿Qué significa región factible? Que cualquier punto que esté en ese área verde, ¿sí? O en cualquiera de los extremos, puede llegar a ser solución óptima, ¿sí? En realidad, solución son todas, solamente que la óptima está en un solo lugar, ¿ok? Bien. Conceptos claves, perdón. Conjunto factible es el conjunto de puntos que integran la región de resolución, ¿sí? En este caso era la región verde, ¿sí? Solución factible, cada punto que integra la región plana que resuelve el problema. Es decir, todos esos puntos resuelven el problema, ¿sí? ¿Me dan una solución? Sí. De ahí a que sea la máxima es otra cosa, ¿sí? O la óptima en realidad, porque puede ser mínimo también. Solución óptima constituye la solución al problema de programación lineal. Es la única que satisface el problema de programación lineal, ¿sí? De manera óptima, que consigue con el cometido de decir, bueno, de esta solución más alto que esto no existe nada, o más chico que esto no existe nada, ¿sí? Ahora, ojo, creo que ¿cuál es el objetivo de la solución gráfica? Encontrar entre todos los puntos del conjunto factible o de la región factible el punto o los puntos que optimizan la función objetivo. ¿Por qué dice el o los? Porque pueden ser infinitos, chicos. A ver,
nosotros sabemos que un sistema lineal, cualquiera, ¿sí? Un sistema lineal tiene 3 tipos de soluciones, ¿no? A ver si se acuerdan cuáles son. Sistema compatible determinado e indeterminado e incompatible. Exacto. Entonces, si era compatible determinado, tenía una sola solución, ¿sí? Eso es cuando tengo un solo máximo, un solo mínimo, ¿sí? Ahora, podía pasar que me dé incompatible. Eso significaba que no tiene solución. ¿Y cuándo pasa eso? Bien, a ver, cuando la región no me queda cerrada, o sea, tengo, sí, restricciones, pero que no se cruzan entre sí, ¿se entiende? Entonces no me queda una región cerrada, me queda una región abierta y no, o sea, son demasiados puntos, no puedo ubicarlos todos, ¿sí? Cuando pasa eso, o que no interceden, porque yo tengo que pintar de acá para arriba y de acá para abajo, y eso no me da intersección o la intersección me da vacía, bueno, no tengo región factible y al no tener región factible no tiene solución óptima, ¿se entiende? ¿Cuál podría ser la otra, la tercera? Y la que recién acaba de decir Julio, cuando tenía infinitas soluciones, ¿sí? Era compatible pero indeterminado. ¿Cuándo puede llegar a ser compatible pero indeterminado? Bueno, se dice que cuando la solución es óptima, ¿sí? Y tiene una sola solución, puede llegar a ubicarse en alguno de los vértices de esta región, ¿sí? Por eso es tan importante encontrar los vértices. Ahora bien, puede ser que un vértice me dé óptimo y que otro me dé exactamente igual, ¿sí? Si pasa eso, todos los puntos que están en ese lado, en ese segmento que va de ese vértice al otro vértice, son solución. Óptimas todas. Pero es un segmento, profe. Y bueno, sí, un segmento, ¿cuántos puntos tiene? Puede llegar a tener infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Exacto. Entonces tiene infinitas soluciones óptimas. Cualquier valor que esté ahí adentro me va a servir, depende. Si estoy hablando de una variable entera, ¿sí? ¿Qué se le dice a variable entera? Cuando la solución tiene que ser un número entero, ¿sí? No puede ser 3,4, por ejemplo. No, o es 3 o es 4, ¿sí? La mitad no puede ser. Bueno, entonces buscaré todas las soluciones enteras que tiene el intervalo, que quizás no son infinitas. Ahí sí puede llegar a pasar que tenga 2, 3, 4 soluciones, sí, o 10, pero las podemos contar, ¿se entiende? A diferencia de aquellas que sí son números decimales, entonces tendría infinita, ¿sí? Pero por eso le digo que puede ser una solución o pueden ser más de una, ¿ok? Así que, profe, a mí me dio tanto y a mí me dio otra cosa, pero puede ser que los dos tengan razón, ¿sí? ¿Cómo elijo cuál es la óptima o con qué modelo me quedo? Y depende, eso es arbitrario, depende de cada empresa, ¿sí? Si una empresa está fabricando, no sé, por ejemplo, su X1 son heladeras y su X2 son microondas y prefiere, no sé, producir más microondas que heladera porque dice, bueno, requieren menos espacio para almacenar y bueno, si va a ganar lo mismo, elige vender arbitrariamente más, o producir, perdón, más microondas que heladeras, ¿sí? Pero eso es una decisión que toma cada una de las empresas, ¿eh? No es algo que se decida eh, tirando una moneda tampoco. Es un estudio también. Bien, les voy a mostrar la resolución de un gráfico, ¿sí? Bien, acá tenemos un modelo gráfico, ¿sí? Para resolver, ¿sí? Y la resolución muchas veces, esto es porque ya he tomado exámenes de programación lineal y siempre me pasa lo mismo, ¿sí? Me dibujan el gráfico y me ponen la solución. No, esa no puede ser la respuesta, ¿sí? Eso, si me ponen así, yo les voy a poner que está incompleto, ¿sí? O que está directamente no justificado, ¿sí? Para que ustedes me puedan poner la solución, tienen que haber encontrado los vértices. Y encontrar los vértices es mirar en dónde se cruzan las rectas, ¿sí? Y eso es un proceso algebraico, no lo pueden hacer mirando el gráfico, ¿sí? Porque si justo cae en un número decimal, no lo van a encontrar, o en una fracción, que es lo mismo, no lo van a encontrar,
¿sí? O sea, gráficamente, ustedes pueden decir, y está en el punto 2, 3. Bueno, sí, justo porque ese. Y si era 2,1 y no era un 2, ¿sí? O sea, te falló la mirada y lo viste mal, bueno, entonces no pueden hacerlo a ojo, ¿sí? Lo tienen que sacar de manera algebraica, ¿sí? No lo pueden hacer a ojo. Y analíticamente esto se hace buscando dónde están las intersecciones, ¿sí? Para empezar, vamos a trabajar con las restricciones. Fíjense, acá tengo dos restricciones que son estructurales y bueno, las dos que son de no negatividad, ¿sí? En donde indico que x1 y x2 tienen que ser mayor o igual que 0. Es decir, que voy a trabajar en el primer cuadrante. ¿Cómo hago para dibujar estas rectas? Generalmente lo que se hace es buscar las intersecciones con los ejes, ¿sí? O sea, con x1 y con x2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo más fácil, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren hacer una tabla de valores, quieren despejar, bueno, problema de ustedes, chicos. Yo les muestro la manera más sencilla. Si se la quieren complicar, se la complican. Ustedes saben que a mí no me gusta nada que tenga que ver con hacer cuentas con la calculadora, así que no sería mi método, ¿sí? Pero si lo quieren hacer así, háganlo así. Por ejemplo, tenemos la primera restricción que sería en donde la voy a igualar a 120, ¿sí? Voy a trabajarla como si fuera una recta y después voy a señalar la región, ¿sí? Bueno, si x1 es igual a 0, me quedaría que 2x2 es igual a 120 y x2 es igual a 60, ¿sí? Entonces, para 0 de x1 me va a dar 60. Esta es una intersección, ¿sí? Y ahora miro la otra y digo, bueno, si x2 es igual a 0, me queda que x1 es igual a 120. Por lo tanto, la otra intersección sería 120, 0. ¿Sí? Entonces, así con esto yo ya podría dibujar una de las rectas o de las regiones. ¿Sí? Vamos a hacer acá un eje positivo, ¿sí? Un semieje positivo. Y lo que vamos a hacer es ubicar estos dos puntos, ¿sí? Siempre x1 está acá abajo y x2 está acá arriba. No me giren los ejes, ¿sí? Que después hacen lío. ¿Sí? Esto es como si fuera lo mismo que x e y, ¿sí? Piensen que la primera siempre, a la que le llamamos 1, siempre es la x. Y la segunda va a ser y. Acá, 60. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos hacer la recta que une esos dos puntos. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer esta recta. Si ustedes quieren, la pueden hacer con color o algo parecido. Resaltadores, los chicos usan de todo acá. Para darse cuenta de las áreas. Bien, entonces, como es menor igual, ¿sí? Como en realidad esto viene de una restricción que era menor igual, es todo lo que está por debajo de esa recta y no por encima. Quiere decir todo lo que va hacia allá, ¿sí? Hacia el 0, 0, ¿ok? Entonces, habría que pintar todo lo que está por debajo, ¿ok? Y con la otra que dice x1 más x2 menor o igual que 90, nosotros la vamos a trabajar como una ecuación y vamos a decir, bueno, si x1 es igual a 0, x2 es igual a 90, así que me va a quedar 0, 90, una intersección, y la otra me va a quedar al revés. En este caso me queda 90, 0. ¿Sí? Así que lo que vamos a buscar es dónde está justamente el 90 en cada uno de los ejes. Y vamos a dibujar otra recta. También va a ser lo de adentro, es decir, lo que va hacia el 0, 0, ¿sí? Es decir, hacia abajo. Con lo cual, lo que me queda para remarcar todo lo que está acá. ¿Se ve? No elegí un color muy copado, me parece. ¿Sí? Y fíjense que esto tiene un par de valores que son vértices, ¿sí? Que sería el punto 0, 0, que ahí se lo vamos a llamar O siempre. Este punto, que lo vamos a llamar A, y este otro, que lo vamos a llamar B. Y este, C. ¿Sí? Son los vértices de esta región factible. ¿Ok? A esta región se la llama
región factible. ¿Cómo hallamos estos puntos? Bueno, el A ya lo conseguimos, ¿sí? Es el punto 0, 60. Es este. Este es el punto A. El punto C también lo conseguimos, ¿sí? ¿Quién era? El 90, 0. O sea que es este. Es el punto C. El O es el punto 0, 0. Y el único que me falta conseguir es el B, que es la intersección de dos rectas. Entonces, como es la intersección, esto es lo que yo les digo, no lo hagan a ojito, porque la intersección de dos rectas a ojito es como que no sabemos en dónde está, ¿sí? Entonces, lo que debería hacer es fijarme dónde las ecuaciones x1 más 2x2 igual a 120 y x1 más x2 igual a 90 se cortan, ¿sí? Para eso usen lo que quieran, ¿sí? De todo lo que aprendieron en la unidad 1, lo que quieran. Si quieren usar sustitución, igualación, determinantes, Gauss, hagan lo que quieran, ¿sí? Reducción, que acá iría bárbaro, por ejemplo. Vamos a hacer reducción. Si en este reduzco, que sería restar ambas partes del igual, me quedaría acá 0x1 y 2 menos 1 me queda 1. ¿Sí? Y 120 menos 90 me quedan 30. ¿Sí? Entonces ya sé que x2 tiene que valer 30. Y x1, ¿cuánto va a valer? Y lo que me falte para llegar a 90, ¿no? Sí, así que x1 es igual a 60. Así que el punto que estaba necesitando, que es esa intersección, ¿sí? Va a ser 60, que es este valor, ¿sí? 30, que es este valor de acá. ¿Sí? Ahora bien, tengo la región factible, tengo todos los vértices, ¿sí? Vamos a ver. Tengo los vértices, que serían el punto A, el punto B, el punto C y el punto O. Este es fácil, 0, 0. ¿Sí? Este era 90, 0. Este 60, 30. Y este, ¿cuál era? 0, 60. ¿Sí? ¿Qué necesito averiguar? Y necesito averiguar cuánto es Z. ¿Sí? O sea, ¿cuánto vale la función objetivo? Acuérdense que esta es la función objetivo, ¿sí? En cada uno de estos vértices, ¿sí? La función objetivo que nos habíamos planteado era 50x1 más 80x2, ¿sí? Entonces yo tengo que ver cuánto vale esta función, que era 50x1 más 80x2, en cada uno de estos puntos, ¿sí? En 0, 0, lógicamente va a valer 0, ¿sí? Ahora, en los otros puntos tiene otros valores, ¿ok? Tengo que hacer 50 por 0 más 80 por 60. Y eso nos queda 4.800. Muy bien. Y ahora tengo que hacer 50 por 60 más 80 por 30. 5.400. Muy bien. Y 90 por 50 más 80 por 0. 4.500. Perfecto. Fíjense que como esta z había que maximizarla, ¿sí? El valor máximo lo obtengo en el punto B. ¿Ven? El punto B es el punto máximo. ¿Sí? Donde consigo el óptimo, ¿sí? El óptimo de mi sistema de programación lineal es ese. Profe, Sí, si pidiera el mínimo, sí, en este caso particular, se puede hacer con cualquiera de los dos. Es muy buena tu pregunta. Daría 0, 0, lo cual no tiene ningún sentido a nivel económico, ¿sí? O sea, suponete que estás hablando de minimizar una función costo, que tiene toda la lógica del mundo. Bueno,
Para eso existen otras restricciones. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una función costo, me van a decir que como mínimo, es decir, tengo que cubrir una producción de, no sé, 16 productos de X1 y 20 productos de X2. Entonces es como que voy a tener, ¿sí?, una recta, ¿sí?, que haga esto y otra que haga esto, ¿sí?, en donde me hace más chiquito la región, ¿ves? O me la corre. Entonces ya el punto 00 no estaría dentro de la región factible, ¿sí? Cuando pasa eso, el punto que está debajo es este. Entonces puede ser que justo ese sea el mínimo, o no, puede ser otro, ¿sí? Pero estaríamos hablando de otra región, ¿sí? En este tipo de ejercicios donde está corrido todo hacia el 00, el mínimo, ¿sí?, si no siempre sería 00, ¿sí? No tiene mucha lógica, ¿sí? Entonces, por lo general, sí, tiene otro tipo de dibujo, ¿sí? El dibujo está corrido del 00. Además, como usamos siempre el mayor igual, las funciones las regiones en vez de pintarse para abajo, se pintan para arriba, ¿sí? Y eso hace que las regiones sean o el triángulo que está acá arriba, o este de acá abajo, ¿sí? O sea, siempre está corrido el 00, nunca está en el 00, ¿sí? Pero sí puede ser, ¿sí? Es el mismo procedimiento, busco las intersecciones, busco, ¿cómo se llama? Los vértices, valorizo en Z para ver cuál es el mínimo. El procedimiento es exactamente igual, ¿sí? Lo único que cambia es la gráfica porque no es hacia abajo, sino que es hacia arriba que tenés que pintar, ¿sí? Siempre minimizar, no sé por qué les trae muchos más problemas que maximizar. Pero creo que tiene que ver con el mayor igual, que como que lo confunden mucho, ¿sí? O porque también es una realidad, siempre hay ejercicios de maximización y hay muy pocos de minimización, ¿sí? Pero bueno, existe, como existir existe. Bien, para hacer el simplex, lo que vamos a hacer es, obviamente, este trabajo yo me estoy dando el planteo para que avanzar un poco más y que no sea tan larga la clase, pero creo que el paso más importante que tienen que hacer es leer el problema varias veces y plantear cuál es la función objetivo y cuáles son las restricciones, porque generalmente, si eso está mal, ustedes imagínense que están planteándolo mal y van a partir de un mal planteo, entonces todo lo demás va a estar erróneo, ¿se entiende, no? Así que el primer paso sería formular cuál es la función objetivo y cuáles son las condiciones o las restricciones a las que está sujeta, ¿sí? Que son las estructurales y las de no negatividad, ambas, ¿sí? Pasar las inecuaciones a ecuaciones. Y a eso le vamos a agregar una variable a la que le llamamos variable de holgura. En este caso, como es un ejercicio de maximización, ¿sí?, agregamos una variable de holgura. Si estuviéramos en un ejercicio de minimización, podemos o transformarla de un mayor igual a un menor igual, o simplemente agregar una variable artificial, ¿sí?, que es otra opción que les tiro. ¿Cómo se transforman? Ustedes piensen, a ver, yo tengo que x1 más 2x2, ¿sí?, es menor que 120. Quiere decir que este lado de la desigualdad es más chico que el otro lado de la desigualdad, que el 120. Entonces a este lado yo le tengo que agregar algo para que quede igual. De este lado tengo que agregarle algo, en este caso va a ser la variable de holgura, para que me queden iguales los dos lados del igual, ¿sí? Entonces, si quiero transformar una inecuación en ecuación, ¿sí?, tengo que equilibrar los miembros. Esto va a ser así, más S1, ¿sí?, igual a 120. ¿Por qué? Porque le estoy agregando algo que me falta para llegar a 120, ¿sí?, para que llegara a ser igual. Si no, siempre va a ser menor, si no estuviera. ¿Está? Y en la otra, ¿sí?, me va a pasar exactamente lo mismo. Tengo
x1 más x2 menor o igual que 90 y le tengo que agregar algo para que me quede igual. Entonces va a ser x1 más x2 y acá le agrego S2. ¿Por qué S2? Porque no puede ser igual a la que tengo arriba. La de arriba pertenece a la restricción 1, la de abajo a la restricción 2, igual a 90. ¿Sí? Igual el subíndice que ustedes pongan acá, mientras sea diferente, está todo bien. Hay libros que ponen, que siguen justamente como lo hace el ejercicio. Por ejemplo, acá las variables son x1, x2, entonces ponen S3 y S4, para que después en la tabla quede todo los subíndices corridos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Está bien, no hay ningún problema. Mientras sean distintos y no sean iguales las variables de holgura, es decir, no le pongan el mismo subíndice, está bien, ¿sí? O sea, como lo hagan, está bien. Entonces acá tengo las dos variables, ¿sí? Que serían x1 más 2x2 más s1 igual a 120 y x1 más x2 más s2 igual a 90. Las variables de no negatividad no entran en la tabla, ¿sí? O sea, no las usamos en la tabla. Pero lo que sí usamos es la función objetivo, que también la vamos a pasar, ¿sí?, a una ecuación. Ya es una ecuación, lo que pasa es que yo quiero que sea una ecuación que tenga todos sus términos del mismo lado, ¿sí? Todos los términos de un mismo lado y esté igualada a 0. Entonces, para que esté igualada a 0, ¿sí?, voy a decir que es z menos 50x1 menos 80x2 igual a 0, ¿sí? Y es la misma ecuación que tenía, solamente que pasé todo para un mismo miembro, ¿sí? Y eso es lo que tengo que meter en la tabla. El orden no importa, chicos. Las filas ustedes saben perfectamente que se pueden cambiar de lugar. Yo puedo pasar F1 donde está F2 o F3 donde está F4 y da lo mismo el sistema, ¿sí? Es un sistema y adivinen qué vamos a hacer. Resolverla por un método que ustedes ya conocen muy bien, que se llama Gauss, ¿sí? Entonces, la tabla que nosotros tenemos que construir tiene que tener las variables, ¿sí? Y BI, que ¿saben qué es BI? Los términos independientes, todos estos. Esos son BI. En esta tabla, que es como una tabla de matrices, ¿sí?, lo que vamos a poner son simplemente los coeficientes, no ponemos las letras, ¿sí?, o las variables. Entonces vamos a decir, esto es, acá, 0, 1, 2, 1, 0, 120. La de abajo sería 0 de z, 1 de x1, 1 de x2, 0 de s1, porque no está, 1 de s2. ¿Sí? Y 90. Y la de abajo es 1, menos 50, menos 80, ¿sí? 0, 0, porque no están estas dos, y 0. Vamos a elegir una columna para que sea pivot, pero no cualquier columna, ¿sí? Vamos a elegir la columna donde haya el valor que sea más chico, más negativo, ¿sí?, si quieren decirlo de una manera más metódica, digamos, ¿sí? El más negativo es el menos 80, así que entro por esta columna, ¿sí? Voy a entrar por esa columna y voy a elegir la fila pivot, porque ahora ya sé quién es la columna pivot, es la columna de x2, pero necesito saber quién es la fila pivot. Y para elegir la fila pivot se hace una pequeña cuenta, ¿sí? La cuenta que se hace es dividir a todos los b sub i por la columna pivot, ¿sí? Entonces, como voy a dividir todo por x2, ¿sí?, voy a decir 120 dividido 2 me da 60, ¿sí? 90 dividido 1 me da 90, ¿sí? Y 0 dividido menos 80 no lo hago. ¿Por qué? Porque nunca divido por valores negativos, porque los valores negativos no entran en los simples, no entran en la programación lineal directamente, ¿sí? Entonces, como ya dijimos que las variables tienen que ser no negativas, nunca divido por valores negativos, ¿sí? Genial. De 60 y 90, elijo el más chico también, ¿sí? Y el más chico para mí es 60, entonces voy a entrar por la fila 1,
¿sí? Esta fila. ¿Sí? Y esa fila se va a convertir en mi fila pivot, ¿sí? ¿Qué pasa? La intersección entre la columna y la fila me da un valor. Este valor que me da ahí es el pivot. ¿Sí? Ese valor yo lo tengo que convertir en 1, como hago con Gauss cada vez que elijo un pivot. ¿Se acuerdan? Elijo un valor que sea pivot, lo convierto en 1. ¿Para qué? Para que justamente con ese valor yo pueda pivotear. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Y es fácil esto, no tiene mucha ciencia. Lo que voy a hacer es a la fila 1 la voy a dividir por 2. ¿Dónde lo vamos a poner? En la fila 1 también. Entonces la tabla que le sigue, ¿sí? Es simplemente solamente dividir la fila, ¿sí? Y me va a quedar 0, 1/2, 1, 1/2, 0 y 60, ¿sí? Y abajo, ¿qué me va a quedar? Lo mismo, ¿ok? Abajo me queda exactamente igual todos los valores. ¿Qué tengo que hacer con esto ahora? Bueno, justamente lo que dijimos antes, pivotear. Elegí ese valor pivot porque ahora quiero convertir este valor que está acá y este que está acá en 0. Y para convertirlos en 0 voy a tener que usar la fila 1. Entonces voy a hacer, en este caso, esperen que voy a correr todo esto para que ustedes puedan ver mejor. En lugar de haber dividido por 2, ¿no hubiese sido mejor haber multiplicado por menos un medio? ¿Por menos? ¿Un medio? Para No. hacer 0. Por menos no. Por 1/2 sí. Digo, si tengo que hacer 0, el 1 de la segunda fila. Claro. Pero acordate que si vos multiplicás por menos 1/2, entonces no te queda 1, te queda menos 1. Y yo no puedo dejar las variables negativas, ¿sí? Porque las variables estructurales, que en este caso las variables básicas, que son x1 y x2, me tienen que quedar canónicas. ¿Qué es canónica? Esto que está acá, por ejemplo. Como está S1 y S2. Me tiene que quedar así, 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? Y no me puede quedar menos 1. ¿Se entiende? Porque si no, acordate que esto es una desigualdad. ¿Sí? Y si yo tengo así, ¿sí? Cuando paso al menos, ¿qué pasa? Se da vuelta. ¿Sí? Ojo, por eso les dije, el problema del cuatrimestre pasado con este tema fueron los signos. ¿Sí? Por hacer lío con los signos, que no es un... A ver, ustedes piensen que son ecuaciones, ¿sí? Que nosotros las transformamos. O sea, eran originariamente inecuaciones y tenemos que respetar eso también. ¿Sí? Por eso tratamos que todo siempre quede en positivo. ¿Se entiende? Pero sí podrías haber multiplicado por 1/2 en vez de dividir por 2. Eso es igual. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es hacer la fila 2 menos la fila 1 y lo vamos a poner en la fila 2. Y la de abajo, ¿qué vamos a hacer? La fila 3 más 80 veces, porque yo tengo que conseguir ahí un 0. Entonces tengo que sumar 80 veces la fila 1 y lo voy a poner en la fila 3. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, lo que estoy haciendo son las operaciones elementales que hago en Gauss. No puedo hacer otra cosa. No le puedo sumar 80 y nada más. No, es 80 por una fila. ¿Sí? No sumen números por sumar números o resten números para que les quede un 0. Eso no se puede hacer. ¿Sí? Yo a toda la fila le puedo sumar un número multiplicado por otra fila. ¿Sí? No le puedo sumar solamente una constante. Puedo dividirla por una constante, puedo multiplicarla por una constante, puedo cambiarlas de lugar si quiero. ¿Sí? Esas son operaciones que puedo hacer en Gauss. ¿Sí? Y a esto se le llaman combinaciones lineales. ¿Ok?
Bien, entonces, seguimos. Acá sería 0, 1 medio, 1, 1 medio, 0, 60. ¿Sí? Abajo, ¿qué tendría que poner? Si sigo la cuenta. 0 menos 0, 1 menos 1 medio, 1 menos 1, 0. 0. 0 menos 1 medio, Menos 1 medio. muy bien. 1 menos 0, 1. 1. 90 menos 60, 30. 30. ¿Sí? Bien. Y ahora sería 1 más 80 veces 0. 1. Menos 50 más 40 sería, porque 80 por un medio serían 40. Me quedan menos 10. Menos 80 más 80 me da 0. 0 más 40 más 40. 0 más 0, 0. Y 0 más 480, ¿no? Sí. Este valor que me dio acá, ¿sí? Se los voy a remarcar. Este valor es el valor 0. Quiere decir que en este caso, z vale 0. ¿Sí? ¿Y estoy en qué punto? Y estoy en el punto 0, 0. ¿Sí? En el punto O del gráfico. ¿Sí? Ahora quiero ver en qué punto estoy. ¿Sí? Y para ver en qué punto estoy, me fijo dónde están las columnas canónicas. ¿Sí? Las columnas canónicas acá son esta y esta. ¿Sí? Que son las que tienen un 1 y el resto ceros. ¿Sí? ¿Dónde está el 1 de acá? Acá. Y eso significa que z vale 4800. ¿Sí? Es uno de los valores de los vértices. ¿Y en qué vértice estoy? Estoy en el vértice en donde x2 es 60, ¿sí? Y S2 es 30. ¿Pero quién era ese? Una variable de holgura. Así que no me sirve. Entonces, x1, ¿cuánto será en esta? 0. Y el otro es 60, perdón. Fíjense en el gráfico, 0,60, ¿qué vértice era? ¿Qué nombre le pusimos? Era la A, ¿no? Ah, Claro. sí, Era la A. ¿Y daba 4800 en la tabla? ¿El Z? sí, sí. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es buscando un óptimo. Entonces, si estoy buscando un máximo, ¿sí? Lo que hizo el simplex es moverse del 0, 0 para arriba. Ese no es. ¿Se puede seguir mejorando? Sí. Y ahora les voy a explicar por qué. ¿Sí? Entonces ahora se va a ir para el próximo vértice. ¿Sí? Que va a ser B. ¿No? Y en B estaba nuestro óptimo. ¿Sí? Si no lo hubiese encontrado, iba a seguir hasta C. ¿Sí? Y así hasta dar toda la vuelta. ¿Y se vuelve a encontrar en el 0, 0? Sí, se vuelve a encontrar en el 0, 0. Si yo lo sigo, lo continúo porque no me di cuenta que llegó al óptimo, voy a volver a donde empecé. Porque estoy haciendo Gauss y Gauss y Gauss y vuelvo siempre al mismo lugar. ¿Sí? Entonces, sigo por el de abajo. Ahora, ¿por qué tengo que seguir? Y sé que esto no es un óptimo, porque sigo teniendo en esta fila, que es la fila de acá abajo, ¿sí? Valores negativos. ¿Sí? Y yo voy a terminar cuando los valores sean positivos o cero. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora mi columna pivot va a ser esta, que sería menos 10. ¿Sí? ¿En dónde está el menos 10? Toda esta columna la voy a transformar en columna pivot. ¿Sí? Y voy a ver hasta dónde puedo dividir. 60 dividido un medio es 120. 30 dividido un medio es 60. Y a 4800 no lo divido por 10 porque 10 es negativo. ¿Está? De las dos, la más chiquita es esta. Entonces voy a entrar por esa fila. ¿Sí? Por la más chica siempre. Entro por el más negativo y por la fila más chica después de haber dividido. ¿Sí?
Bien. Y ahí me quedó otro valor que va a ser pivot. ¿Sí? El que queda en el medio. Ese valor que es pivot, ¿sí? Lo tengo que convertir en 1. ¿Cómo lo convierto en 1? Haciendo 2 por fila 2 en fila 2. ¿Sí? Multiplico por 2 y se convierte en 1. ¿Sí? O divido por un medio, pero creo que es más difícil interpretar divido por un medio que... Todo lo demás, cópienlo igual. ¿Sí? No lo vamos a cambiar. ¿Pueden hacer todo juntos? Sí, pueden hacer todo juntos, claramente. Como siempre les digo en Gauss. Sí, puedo hacer 3, 4 pasos a la vez, pero ahí está el problema. Si se llegan a confundir, ¿sí? Este se me transforma en un 1. Esto sigue 0, menos 1, 2, 60. ¿Sí? Y ahora lo que tengo que hacer es pivotear, justamente. ¿Sí? Entonces voy a agarrar la fila 1. ¿Y qué vamos a hacer para que me dé 0 este valor? Le voy a restar un medio de la fila 2. Y lo voy a poner en la fila 1. La de abajo lo mismo. Voy a agarrar la fila 3 y le voy a sumar, porque ese quiero que me quede en 0, ese menos 10. ¿Sí? 10 veces la fila 2 y lo voy a poner en la fila 3. ¿Sí? ¿Ok? ¿Lo hacemos? Eso me quedaría 0 más 0, 0. ¿Sí? Menos un medio, 0. 1 menos 0, 1. Un medio más un medio, 1. 0 menos 1, menos 1. 60 menos 30, 30. ¿Sí? El otro me queda igual, porque esta es la fila pivot, no la transformamos. Y voy con la de abajo. 1 más 0, 1. Menos 10 más 10, 0. 0 más 0, 0. ¿Sí? 40 menos 10, 30. 0 más 20, 20. Y 4800 más 600, 540. O 5400, perdón. Me saqué un 0 yo. Ok. Ahora sí, fíjense. Esta, ¿sí? Que es la tercera fila, que era la fila del objetivo, porque acuérdense que estas dos, ¿sí? Eran las inecuaciones que cambiamos a ecuaciones. Y esta era la de z, la objetivo, ¿sí? Fíjense. ¿Cuánto me da? Me da 5400. ¿Sí? Perfecto. Es el valor del punto B. ¿Se acuerdan? ¿Y quién era el punto B? Era cuando x2 es igual a 30, ¿sí? Y x1 es igual a 60. ¿Sí? ¿Cuánto valen S1 y S2? 0, porque no son canónicas. Cuando no te quedan canónicas, quiere decir que valen 0. ¿Sí? Si alguna me hubiese quedado canónica, por ejemplo, hubiese tenido una restricción más, seguramente aparecería una S3 incluida, ¿sí? Pero siguen teniendo dos variables estructurales. Entonces, puede ser que una de esas de holgura me hayan quedado canónica y, bueno, vale algo, ¿sí? Pero no tiene ningún sentido en el problema, ¿sí? Y acá digo, terminé. ¿Por qué terminé? Porque miren, busquen las variables estructurales, que son x1 y x2, y fíjense, ya está, dieron 0. Listo, no puedo seguir mejorando esto, ¿sí? Está todo positivo. ¿Por dónde me meto? No sé, estas también, miren, estas también dan positivas, ¿sí? Por lo tanto, si quisiera seguir mejorándolo, no puedo.
ya está, ya es todo positivo, no tengo nada que mejorar. ¿Sí? Nosotros acá tenemos una función objetivo, ¿sí? A minimizar, ¿ok? Y tenemos dos restricciones estructurales y las dos que representan las condiciones de no negatividad, ¿ok? Bien, ¿cómo se arma esto? En principio, como hicimos antes, lo primero sería pasar esto a ecuaciones, obviamente, pero ahora son mayores que las que están del otro lado, ¿sí? Entonces, como x1 más 4x2 es mayor que 3,5, ¿sí? Lo que se hace es restar la variable de holgura, ¿sí? Que en este caso le vamos a poner S3, como hace la tabla, ¿sí? Y sumar una variable artificial. Esta variable artificial es una variable grande, ¿sí? Es una variable muy grande que me permite llevar esto a la igualdad, ¿sí? Se restan las variables de holgura, que son las S siempre, o H, en algún libro lo van a encontrar con la H, y las variables artificiales se suman, ¿sí? Con la otra voy a hacer lo mismo. Le resto la variable de holgura, ¿sí? Esperen que dibujé una S media rara, 5, y le sumo la variable artificial. Ahora bien, ¿quién es la función z? Y bueno, la función z la tienen que construir como lo que me da el problema planteado, ¿sí? Que es 3x1 más 8x2, son los coeficientes de las dos variables básicas, más todas las variables de holgura se les pone un 0 adelante porque no tienen que modificar a nuestro z, ¿sí? Ese no lo va a modificar jamás. Entonces, z por S3 y S4 sería. ¿Ok? Y la variable artificial se le pone una m adelante, ¿sí? Que esa es la variable artificial, ¿ok? Entonces ahí va a ir un A4, 0, S5, más m, A6. ¿Por qué se le pone una m? Porque la m significa un número muy grande. Piensen en el número que ustedes quieran. Siempre, generalmente, se los hago reemplazar por un número que sea extraordinariamente grande. ¿Por qué? Porque acá estoy usando el 1, el 4, el 2, ¿sí? Son números enteros, chiquititos, ¿sí? O menores que 10 generalmente. Entonces, si ustedes usan un número muy grande, es 1000, ¿sí? O 1.000.000, o 100 millones, no sé, el número que ustedes quieran, que les alcancen los dígitos en la calculadora, como para darse cuenta quién es más grande que quién. ¿Sí? Porque yo esta función la quiero minimizar, entonces quiero que estas variables, ¿sí? Tanto A6 como A4, ¿sí? Desaparezcan. ¿Por qué? Porque es un valor muy, muy grande y yo quiero que esto me dé muy, muy chico, ¿sí? Entonces voy a tratar de hacerlas desaparecer, ¿ok? ¿Cómo se arma la tabla? Se pone arriba de todo, ¿sí? Como ven acá, son los C sub J. C sub J serían todos los coeficientes. 3, 8, 0, M, 0 y M. ¿Sí? Después, de este lado, vamos a ver cómo armamos el tema de las variables. ¿Sí? Tenemos las variables básicas, x1, x2, s3, a4, s5, a6 y b. B, los términos independientes, como siempre, ¿no? Ponemos adentro las dos ecuaciones. 1, 4 menos 1, 1, 0, 0. Y en la otra, 1, 2, 0, 0, porque en esta no hay ni S3 ni A4, menos 1 y 1. ¿Sí? Perfecto. Ahora, de este lado, voy a poner
¿cómo se llama? Los coeficientes de las variables que son canónicas. ¿Quiénes son las canónicas, chicos? A ver, esto ya lo vimos en lo anterior. Las canónicas son las que tienen un 1 y ceros, ¿sí? Bueno, es A4 y A6 justamente, ¿sí? Que son las dos que tienen un coeficiente muy, muy grande, M, que representa millones, ¿sí? ¿Ok? Y esto es lo que me va a decir cuál es la variable, ¿sí? Que entra y que sale de la tabla, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer esto. Voy a multiplicar de forma vectorial, ¿sí? Este vector con cada uno de los vectores columna que tengo acá, por ejemplo, con este, ¿sí? De forma escalar. ¿Cómo se hacía de forma escalar? Así, por 1, 1. ¿Qué me quedaba? M por 1 más M por 1. Y esto me da 2M, ¿sí? Bueno, eso es lo que tienen que poner ahí abajo. 2M. ¿Sí? Ahora hago lo mismo, pero con el otro, con la otra columna, con el otro vector que tengo al lado, ¿sí? Entonces tengo que hacer M por 4 más M por 2. Y eso da 6M, ¿sí? Menos una M. ¿Qué más? M menos M, M, y acá 3,5 M más 2,5 M. ¿Y cuánto es eso? 6M. ¿Sí? Están concentrados copiando, ¿no? Quiero imaginar. O los perdí. ¿Están ahí? Bien. ¿Qué se hace para decir, bueno, quiero decidir, porque este es Z, muy bien, o sea, el Z que me da, que yo estoy diciendo, bueno, ¿cuál es la función Z? ¿Sí? En este punto que recién acabo de mostrarles, me da 6M. Supongamos que M es 1.000.000, me da 6 millones. Me da un montón. Yo quiero que sea mínimo. Y 6 millones es un montonazo. ¿Sí? Entonces, hay posibilidad de seguir bajándolo. ¿Se entiende? Eso me da la chance de decir, bueno, esto se puede minimizar porque puedo ir hacia abajo, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? CJ, que es toda la primera fila, esta, ¿sí? Le resto la última, ZJ, ¿sí? 3 menos 2M, 8 menos 6M, ¿sí? Si me da un número, genial. Si me da una expresión, es una expresión, ¿sí? Así que, como sea. Esperen que voy a agrandar así. Mejor, porque voy a tener que escribir muy chico, si no. Entonces sería 3 menos 2M, ¿sí? 8 menos 6M, 0 menos M, M. M menos M, 0. 0 menos M, M. Y M menos M, 0. Acá nada, ¿no? Porque es Z eso. Entonces digo, bueno, acá es la variable de decisión. Como hice en el simplex anterior, entro por la más negativa. Díganme ustedes, de todos estos números que están acá, ¿cuál les parece que es el más negativo? 8 menos 6M. ¿Por qué sería para vos el más negativo? A ver, decime. Porque M vale mucho. M vale mucho, ¿sí? Claro. A un valor muy, muy grande, ¿sí? A 8, en realidad le estoy restando 6 millones, ¿sí? Me queda 5.999.992 negativo, ¿sí? Y el otro es 3 menos 2 millones. Es mucho más chiquito, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el más negativo, ¿sí? Es el 8 menos 6M, ¿sí? Este. Ok. Esa es, ¿quién? Mi columna pivot. Bien. Toda esta es mi columna pivot. Perfecto.
Ahora quiero saber quién es mi fila pivot. ¿Qué hacíamos? Dividir los B Se dividía. con la columna pivot. Hola. Sí, se dividía. Ahí te escuché. Bien. 3,5 dividido 4. ¿Sí? ¿Cuánto da? 7 octavos. Muy bien. Y 2,5 dividido 2. 5 cuartos. Muy bien. ¿Cuál les parece que es más chico? 7 octavos 7 octavos. es menor que 1. 5 cuartos es mayor que 1. Bueno, entonces empiezo por este. Entro por aquí. ¿Sí? Siempre ven que yo busco el más chico, el más chico. Siempre es el más negativo y el más chico. Siempre. ¿Sí? Así que no se pueden, o sea, no es porque uno se maximiza, el otro se minimiza. Entonces, lo que hacemos ahora es tratar de transformar este 4, que lo considero pivot, ¿sí? En 1. Y para eso, lo mismo que antes, divido todo por 4 y punto, ¿sí? No vamos a hacer tanta vuelta, ¿sí? ¿Quién es ese 4? ¿A quién corresponde? Y corresponde a x2. Entonces, lo que nosotros podemos decir es, y está en el lugar de quién? De A4, ¿ven? Esta es la fila pivot y esta es la columna pivot. Entonces va a salir A4 y va a entrar X2, ¿sí? Sale X4 de la tabla y entra X2, ¿ok? Y ahora vamos a ver por qué pasa esto. Este de acá lo vamos a dividir todo por 4, ¿sí? Así que la fila 1 la vamos a dividir por 4 y lo vamos a poner en la fila 1, ¿ok? A ver cuánto me queda. 1 dividido 4 es un cuarto, ¿sí? 4 dividido 4 es 1. Menos 1 dividido 4 es menos un cuarto, ¿sí? 1 dividido 4 es un cuarto, menos 0 y 0. Y 3,5 dividido 4, como habías dicho recién, 7 octavos, ¿sí? Listo. Ya está. Ahora bien, como dijimos antes, sale a 4, o sea que de acá la tengo que sacar a 4 y tengo que poner x2, ¿sí? Y el coeficiente de x2, el coeficiente de x2 es 8, ¿sí? No es m. Entonces la saqué de la variable básica, de la columna de variable básica, y metí a la variable que corresponde ahora, que es x2, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es tratar de que este valor, que era pivot, o sea, que está dentro de la columna pivot, perdón, se haga 0. ¿Y cómo consigo que eso se haga 0? Y haciendo la fila 2 menos 2 veces la fila 1 y lo vamos a poner en la fila 2, como hicimos siempre, ¿sí? Y esto nos va a quedar ¿cuánto? Esperen que borro todo lo del medio. Esto nos va a quedar un cuarto, 1 menos un cuarto, 0, 0, 7 octavos. Y abajo nos va a dar 1 menos, menos 2 cuartos, vendría a ser 1 menos un medio, ¿no? 1 menos un medio, 2 menos 2, 0. 0 menos un medio, positivo. 0 menos un medio, menos un medio. Menos 1, menos 0, 0, menos 1. Menos 1 más 0, 0, 1. Ahí está. Y ahora 2,5 menos 2 por 7 octavos, ¿cuánto da? 3 cuartos. 3 cuartos. Ok. Perfecto, espectacular. Ahora sí, tengo que hacer lo mismo que hice antes para tomar la decisión de quién entra y quién sale. ¿Sí? Multiplicar todos los valores de este vector con cada columna. ¿Sí? ¿Y para qué hago eso? Y para saber cuánto es ZJ. ¿Sí? A ver cuánto me da. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso ahora.
Vamos a hacer 8 por un cuarto es 2. Menos o más un medio de m, perdón. 2 más un medio de m. En el otro va a ser 8 más 0m, 8. Menos un cuarto por 8 es menos 2. Menos 2 más un medio de m. 8 por un cuarto, 2. Menos un medio de m. Vieron que la variable de holgura y la variable básica, la variable artificial, quedan al revés en signos, generalmente. ¿Sí? Este me queda menos m, este me queda m. ¿Sí? Y acá 8 por 7 octavos es 7. Y m por 3 cuartos es 3 cuartos de m. Entonces 7 más 3 cuartos de m. Es un valor grande. No es tan grande como el primero, pero es grande. Ya no me da 6 millones, me da mucho menos de 1 millón. Pero no importa, me sigue dando grande, ¿sí? Para saber quién entra y quién sale, tengo que hacer esta que está acá, esta fila, la primera, la de los coeficientes, menos la variable z, ¿sí? 3 menos todo esto. Ojo que todo esto es una suma. Ustedes, si lo escribirían así. 3 menos 2 más un medio de m, ¿sí? Por lo tanto, este menos que está acá afecta a este más que está dentro, ¿sí? Y lo convierte en ¿qué? En negativo, ¿sí? Ojo, porque si ustedes me hacen el 3 menos 2 y el otro lo ponen positivo, les va a quedar positivo y ya no entra ninguna variable, ¿sí? Ojo, ¿sí? Entonces 3 menos 2, ¿sí? Así, menos un medio. Entonces acá sí, esto da 1, está bien, menos un medio de m. Esto sigue siendo un número negativo porque m es un número muy grande, ¿ok? Entonces esto me queda 1 menos un medio de m, ¿sí? Ahora voy con el otro. 8 menos 8, 0. ¿Por qué? Y porque se convirtió en variable básica, por eso, ¿sí? Está acá adentro. Entonces, al convertirse en variable básica, tiene que ser canónica y me tiene que dar 0, ¿sí? ¿Cuál otra me va a dar 0? Y donde está 6 me va a dar 0, ¿sí? Porque va a ser m menos m y me da 0, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora el otro es 0 menos todo esto, así que me va a quedar 2 menos un medio de m, ¿sí? Después el otro va a ser m menos 2 menos un medio de m, ¿sí? Así que me va a quedar menos 2 y m menos menos un medio es m más un medio de m, ¿sí? O sea, 3 medios. Es un valor positivo este, ¿sí? 0 menos menos m, m. ¿Ok? Este no va, ¿eh? Entonces, ¿quién es el valor más negativo que existe en este lado? Tengo dos. Tengo este y tengo este. ¿Cuál es el más negativo? ¿X1 o S3? X1. Muy bien, X1. De nuevo les doy la misma opción. Supongan que M es 1 millón, ¿sí? La mitad de 1 millón son 500.000. Si a 1 le resto 500.000, ¿sí? Me queda menos 499.999, ¿sí? Y si a 2 le resto 500.000, esto me queda menos 499.998. ¿Sí? ¿Quién es más negativo? Este, ¿sí? ¿Ok? El más grande negativo, ¿sí? Entonces, este es el más pequeño. Muy bien. Entonces, este se me transforma en columna pivot, ¿sí? Y tengo que dividir, como hice antes, para saber cuál es la fila pivot, ¿sí? Muy bien. Y dividimos. 7 octavos dividido un cuarto.
7 medios, ¿no? Muy bien. 3 cuartos dividido un medio, ¿sí? 3 medios. Medio, sí. Sí, muy bien. Entonces, ¿cuál es más chico? Este es 3,5 y el otro es 1,5, ¿sí? Entonces, obviamente, entro por esta fila, ¿sí? Que es la fila 2. Y entonces, a ver si me pueden decir ustedes, ¿quién entra y quién sale? ¿Sale quién? Miren la variable básica de la fila pivot. Esa es la que sale. A 6. Muy bien, sale a 6. ¿Y quién entra? Ahora miren la columna. X1. Exacto. Muy bien. Entra X1. Sí, y sale a 6. Entonces ahora, en mi tabla, voy a poner en el lugar donde está 6, la voy a borrar y voy a poner X1. ¿Sí? Y el coeficiente de X1 no era M, era 3. O sea, no se olviden de cambiarlo, porque después cuando tienen que hacer la decisión, ahí es donde van a tener el lío. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, ¿qué tengo que hacer en esta tabla para conseguir... Esperen que lo voy a checar. Ahí está. Para conseguir que ese un medio que está ahí en el medio se transforme en pivot. Y es bastante sencillo, porque este hay que multiplicar todo por 2 y lo vamos a poner en la fila 2, ¿sí? Entonces me va a quedar 1, 0, 1, menos 1, un medio, no, menos 2, perdón, menos 2, 2 y 3 medios, ¿sí? Ya tengo ahí armada toda la fila que se transformó en pivot, ¿sí? Bien, ahora lo demás lo dejo igual. Un cuarto, 1, menos un cuarto, 0, 0 y 7 octavos. ¿Sí? Estas dos no hace falta que las llenen porque hasta que no hagan todo el pivot no hace falta llenarlo. ¿Sí? Vamos de nuevo. Y digo, a ver, esta quedaba como estaba. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer para conseguir que acá haya un 0? ¿Qué hago? Fila 1 menos Un un cuarto de cuarto. fila 2. Muy bien. Yo les voy a dar un consejo, porque muchas veces he visto, me vamos a poner en la fila 1, he visto que me hacen al revés, hacen 4F1 menos F2. ¿Qué pasa? Cuando ustedes hacen esto, ¿sí? Ahí consiguen un 0, es verdad, ¿sí? Pero también es cierto que acá consigo un 4, ¿sí? Y resulta que esta era una variable básica, una columna básica, ¿sí? O sea, canónica. Y la estoy transformando en 4 y 0. Y ya, ya dejó de ser canónica. ¿Sí? Entonces, reglas generales, para que esto no suceda, ¿sí? Siempre va a ser la fila que quiero modificar menos o más lo que sea por la fila pivot. ¿Sí? O sea, una constante por la fila pivot. Siempre es la fila que voy a modificar más o menos, lo que sea, una constante por la fila pivot. Siempre, siempre. Y así nunca van a tener problemas ni con los signos, ni con las constantes, ni con las variables básicas. Nunca se les va a ir. Si no, sí, está bien, no está mal lo que están haciendo, porque es Gauss, o sea, es una operación permitida, está bien, sí, pero se les fue una variable básica y ustedes van a tener que volver atrás dividiendo todo y no tiene sentido. Están haciendo 3 pasos, 2 pasos para hacer una cuenta. No, hagan uno solo. Bien, entonces, un cuarto menos un cuarto me va a quedar 0. 1 menos 0, 1. Ahí tengo mis dos canónicas, 0, 1, 1, 0. Listo. Menos un cuarto, menos 2 cuartos, o sea, menos un medio. Un cuarto
más un cuarto, un medio positivo. ¿Sí? 0. Un medio daría esto. 0 más un medio, un medio. Y 0 menos un medio, menos un medio. ¿No? Y 7 octavos, ¿era esto? Sí. 7 octavos menos un cuarto por 3 medios. ¿Cuánto da esto? 7 octavos menos 3 octavos, 4 octavos, o si queda un medio, ¿no? Sí, está bien. Perfecto. Fíjense que ahora, si hago la decisión, ¿sí? Lo mismo que antes. Ahora, al tener 8 y 3, no me quedan m's abajo, ¿sí? Porque ya se me fueron las m's de las variables básicas. Entonces sería 8 por 0, 3 por 1, 3. 8 por 1, 3 por 0. ¿Sí? Esto da 8. 8 por menos un medio es menos 4, más 3, menos 1. 8 por un medio, 4 positivo, menos 3 es 1. Esto da 4, menos 6, menos 2. Creo que estoy bien. Menos 4 más 6, 2 positivo. Y acá 8 por un medio es 4, ¿sí? Y 3 medios por 3 son 9 medios. Así. Y esto daría 8 más 9, 17 medios, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, 3 menos 3, 0. 8 menos 8, 0. 0 menos menos 1, 1. M menos 1. 0 menos menos 2, 2. Y M menos 2. Como dijimos antes, M es un valor extremadamente grande, así que M menos 1 es positivo y M menos 2 también es positivo, ¿sí? 0, 0, 1 y 2 son valores no negativos, entonces, listo, terminó la tabla. Llegué a mi óptimo. Ahora, quiero que me digan quién es el óptimo. X1, X2, los busco en la tabla. A ver, ¿dónde está X1? En la fila de abajo. ¿Y cuánto me da? 3 medios. Entonces, X1 es 3 medios. ¿Sí? ¿Quién es X2? Busco, también lo mismo, pero en la fila básica. La variable básica va a ser la fila de arriba. Y es un medio. ¿Sí? Así que me dio un medio. ¿Sí? ¿Y quién es Z? 17 medios. ¿Sí? Es 8,5. ¿Sí? Este valor me da 8,5. Es el mínimo. ¿Por qué sé que es mínimo? Porque en esta, que es la decisión, quedan todos los coeficientes positivos. O 0. ¿Sí? Tiene que ser positivo o 0. Si sigue dando negativo, significa que puedo seguir optimizando. ¿Sí? ¿Qué pasa si paso de esta tabla a otra que es igual y me sigue dando el mismo z? Bueno, tranquilos. Si pasa eso, significa que si yo paso de una variable a la otra, o sea, lo hago y me da que la negativa es x1, hago entrar x1, sale x2 y después hago la decisión de nuevo y me dice que tiene que entrar x2 y tiene que salir x1 y voy a estar todo el día así, entrando x1, sacando x2 y así viceversa. No, no lo hagan infinitas veces. Ya cuando se dieron cuenta que repitieron la tabla y me sigue dando el mismo z, o sea, el z no mejora, siempre da igual, y si yo vuelvo a pivotear, caigo en la misma tabla anterior, bueno, significa que estoy yendo de un vértice a otro y de este a este, y de este a este, y de este a este, y así sucesivamente. Voy de A a B, de B a A, y así sucesivamente. Eso significa que todo el segmento es solución. ¿Cuál elijo? La que quiera. Eso es indistinto, ¿sí? Porque en realidad tendrían que ser la empresa como para saber decidir entre uno u otro. Solución son las dos,
Óptimos son los dos, así que pueden ponerlos los dos como óptimos, ¿sí? Y decir que tiene infinitas soluciones en ese intervalo. Y nada más, ¿sí? Les mando un abrazo, un cariño grande. Cuídense mucho y nos estamos viendo, ¿sí?